Buenas noches. Nuestro invitado de hoy es secretario de Política Internacional de la Federación Socialista Madrileña. Estudió también en Europa, en Bruselas concretamente. Es la persona de la FSM, de la Federación Socialista, una federación de las más fuertes del Partido Socialista, en las listas de las elecciones europeas del próximo 25 de mayo. Está con nosotros Borja Cabezón. Buenas noches, Borja. Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, estamos bien. ¿Qué tal en Burgos? Muy bien, muy bien. La verdad es que es un placer siempre venir por aquí. ¿Has venido mucho por aquí, por Burgos? Bueno, más de pequeño, más de pequeño. Mi familia solíamos pasar algún fin de semana. ¿Hacia el norte? Sí, hacia el norte y bueno, pues por aquí pasábamos algún fin de semana. Al leer tu biografía he visto que has estudiado en Bruselas. Sí, tuve. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo acabaste en Bruselas? Bueno, pues a mi padre le destinaron ahí a trabajar y entonces nos fuimos toda la familia, los hermanos y mi madre, con él, y tuve la oportunidad de estudiar el tercero BUP y el COU en la Escuela Europea de Bruselas, y la verdad es que lo agradezco muchísimo porque fue una oportunidad formidable poder estudiar con diferentes compañeros de diferentes nacionalidades, en una escuela donde en ese momento éramos 15 nacionalidades, los 15 países que componíamos la Unión Europea, y la verdad, pues bueno, pues eso a una persona de esa edad pues le cambia la vida, sin lugar a dudas. O sea, que tú eres uno de los políticos que habla francés e inglés. Bueno, hablo inglés y el francés lo entiendo y me cuesta un poco hablarlo. Bueno, ahora cuando vuelvas a Europa, porque se supone que tu puesto está en la lista, en puestos de salida, el 16 o 17 era, ¿no? Bueno, voy en el puesto 16 del Partido Socialista, de la lista ¿Esos están europea. seguros? Yo no me gusta hablar de si está seguro o no está seguro, si es un puesto de salida o no es un puesto de salida. Yo creo que el Partido Socialista va a obtener un buen resultado porque es un momento de cambio que yo creo que la Unión Europea necesita, y el Partido Socialista está preparado para ello, y creo que vamos a obtener un resultado y vamos a tener los resultados y escaños suficientes para obtener ese resultado. Sí. ¿Eso es ganar las elecciones? Sí, no tengo duda. No tengo duda. ¿Holgada? Lo de holgada o no, eso no lo sé, porque la verdad es que la situación política en el país ha cambiado mucho, y eso pues es difícil de saber, ¿no? Pero sí que entiendo que el Partido Socialista está preparado y está en disposición de volver a ganar unas elecciones a nivel nacional, en este caso las europeas. ¿De esos 2 años en Bruselas es donde surge tu vocación europeísta, de la que también hablan las biografías? Sí, la verdad es que sí. Bueno, yo la verdad es que la política me ha gustado desde muy pequeño, desde muy niño. Ya con 12, 13 años ya leía las páginas de política de los periódicos y demás, y luego es verdad que sí, en la escuela europea pues ahí es donde me nace ese europeísmo, ese sentimiento europeísta, y es donde tengo la oportunidad de vivir, como decía al principio, pues con diferentes nacionalidades, y eso, quieras que no, pues te hace más partícipe de un proyecto comunitario, de un proyecto europeo como el que se estaba creando en ese momento y como el que se sigue creando a día de hoy. Y a tu entender, ¿qué nos ha dado Europa y qué nos ha quitado? Porque supongo que algo nos ha quitado. Bueno, yo creo que dado es innegable y creo que es evidente, ¿no? Creo que este país, gracias a la solidaridad que en su momento hubo en la Unión Europea, ha dado un cambio radical, en la época y en la década de los años 80, en la primera mitad de los años 90. Yo creo que el cambio radical de este país fue evidente, y una generación como la mía lo hemos vivido, lo hemos disfrutado, y a día de hoy lo estamos disfrutando, más allá de que la situación sea muy compleja para los jóvenes, donde más de la mitad de los jóvenes, como sabemos, está en el paro, ¿no? Pero en cuanto a infraestructuras, en cuanto a tener el acceso a la educación, en cuanto a tener el acceso a la sanidad pública y de calidad, gracias a las ciudades europeas y déjeme decirlo abiertamente, gracias a gobiernos socialistas como gobiernos del Partido Socialista capitaneado por el presidente Felipe González, pues hemos tenido la oportunidad de cambiar radicalmente un país que venía de la pobreza y de una situación bastante se refiere a la sanidad. complicada. España no ha estado mal en general nunca la sanidad pública. Es una de las cosas, la seguridad social, que incluso sin estar en Europa se ha mantenido. Bueno, la sanidad en este país ha sido universal y ha sido de calidad gracias a gobiernos del Partido Socialista, no gracias a gobiernos autoritarios y de dictadura como la dictadura que vivimos en este país. Incluso en la transición ya se estaba instalando una sanidad pública universal. Bueno, se estaba iniciando un proceso que... Y no estábamos en Europa todavía.
sí, pero bueno, es verdad que sin los medios y los fondos y las ayudas económicas que hemos recibido de la Unión Europea no hubiera sido posible tener la capacidad política, que luego es verdad que hay que tener la ideología y las ideas políticas para llevar a cabo en cuanto al sector sanitario. Lo estamos viviendo en España, lo estamos viviendo en mi comunidad, en la Comunidad de Madrid, me consta que lo estamos viviendo aquí también en Burgos. La idea y la capacidad privada o privatizadora que tiene el Partido Popular a la hora de querer privatizar los servicios sanitarios y, por tanto, la sanidad a todos los ciudadanos de este país y de esta provincia o de la comunidad autónoma de la que vengo, ¿no? Por lo tanto, al final es una cuestión ideológica. Al final Sí, no es sí, una cuestión, un concepto de gobierno. Es un concepto lo de público gobierno, o lo privado. un concepto de gestión en el que evidentemente yo no comparto y en lo que evidentemente creo que hay que aclarar abiertamente que ha sido gracias a los gobiernos del Partido Socialista y gracias a las ayudas de la Unión Europea por lo que hemos tenido la capacidad y la capacidad de tener una sanidad pública en este país. Hay partidos minoritarios ahora que están insistiendo en que la educación y la sanidad tiene que formar parte del Estado, por así decirlo. No tiene que tener las autonomías la suficiente capacidad para distribuirla, para gobernarla, sino que educación y sanidad tienen que ser el Estado. Supongo que el PSOE en eso no es partidario. No, bueno, vamos a ver, nosotros, el Partido Socialista creo que ha ayudado a construir, junto a todos los españoles y junto a otras fuerzas políticas, esto es innegable, un país descentralizado. Hemos vivido, por desgracia, una centralización del país durante casi 4 décadas y lo que hemos hecho los socialistas cuando llegamos al poder en el año 82, hemos intentado de cierta manera descentralizar todo esto con diferentes niveles, el europeo, el nacional, el autonómico y el local. Creo que a día de hoy, cuando estamos hablando de un proyecto diferente para la Unión Europea, un proyecto que intente converger e intente entender las diferentes identidades de un país tan complejo, tan interesante, tan rico como el de España, creo que hablar de centralizar otra vez cuestiones y competencias tan importantes como la educativa, como la sanitaria, creo que no es de recibo. O sea que ahí se mantendrán firmes con el Estado de las autonomías. Yo espero que nos mantengamos firmes y entiendo, sé y percibo que la militancia socialista estamos firmes en ese aspecto porque es un aspecto en el que creemos profundamente. Nosotros creemos que las competencias tienen que ser diferentes y que el lugar es igual que los ayuntamientos. No es de recibo. Es portavoz del PSOE del Ayuntamiento de Majadahonda. No es de recibo la reforma local que quiere llevar a cabo el Partido Popular. Una reforma que atenta abiertamente contra la participación ciudadana, que atenta abiertamente contra la libertad de las personas, contra las competencias que uno va a recibir como ciudadano. Porque cuando nosotros pagamos impuestos, lo que estamos pagando impuestos es para recibir unos servicios públicos y de calidad. Y no hay mejor que recibir esos servicios públicos de la competencia más local, más cercana, ¿no? Y entonces si uno vacía esas competencias, vacía esos lugares que son los ayuntamientos, donde el ciudadano tiene la capacidad de llamar a la puerta más fácilmente, estamos directamente abusando, uno, de los derechos que tienen los ciudadanos y dos, de la capacidad de democracia y de libertad que tienen también los ciudadanos. Ahora tiene que optar. Si es elegido representante de los españoles en Europa, al menos de los votantes del Partido Socialista, tiene que dejar el Ayuntamiento de Majadahonda. ¿Le va a costar mucho? Veremos qué pasa el 25 de mayo. Bueno, sí pasa. Bueno, pues cuando pase decidiremos las cuestiones que tengamos que decidir. Todavía no se lo he planteado. No me lo planteo. A mí me gusta vivir mucho el día a día y los futuros no me gusta evaluarlos de manera tan lejana, ¿no? Me gusta vivir mucho el día a día y ver las cuestiones cuando tocan. En las encuestas se ve que, al menos en las últimas, el PSOE gana por poco al Partido Popular, pero aún así pierden bastante porcentaje con respecto a las anteriores elecciones. ¿El ciudadano se está cansando del bipartidismo? ¿Los partidos políticos mayoritarios se están cansando al ciudadano? ¿Estamos enviando un mensaje erróneo? Bueno, ¿están enviando un mensaje erróneo? Bueno, vamos a ver, yo creo que es evidente que los dos grandes partidos que han gobernado este país han sufrido y estamos sufriendo un golpe fuerte a nivel electoral. El Partido Socialista ya lo sufrió en las últimas elecciones generales, en las elecciones generales del año 2011, y es verdad que hay que preguntarse por ello. El Partido Socialista lo hemos hecho continuamente a lo largo de los dos últimos años y ahora estamos en un momento propositivo.
Nos hemos dado cuenta de nuestros errores, nos hemos dado cuenta que nos hemos alejado de los ciudadanos, que hemos tomado decisiones alejadas del ideario socialista, de lo que nos ha definido toda la vida. Hemos entendido el mensaje, ¿Sí? No es la primera vez que se ha entendido el mensaje. ¿Cómo pueden los partidos mayoritarios, en este caso estoy preguntando a un candidato socialista, darle la vuelta, ¿no? Como un calcetín al partido? Porque es que es verdad que tanto, usted es joven, yo no tanto, pero es verdad que tanto que el PSOE como el PP, la imagen que han dado en los últimos 10 años ha sido nefasta, en general. Y si bien es verdad que luego son excepciones las que la corrupción les lleva a dar esa imagen, ¿no? Bueno, permítame que le diga, yo creo que el Partido Socialista tiene un momento un punto de inflexión, que son con las famosas medidas de mayo del año 2010. En ese momento el Partido Socialista se ve obligado a tomar unas decisiones que vienen impuestas de Europa. Eso también refleja la importancia que tiene Europa en las vidas de los españoles, en las vidas de los ciudadanos españoles, ¿no? Lo que se decide en Bruselas afecta al día a día de cualquier ciudadano español. Y en ese aspecto el Partido Socialista, no el Partido Socialista, el gobierno del país, que en ese momento estaba gobernado por un socialista, el compañero y presidente José Luis Rodríguez Zapatero, se tuvo que tomar unas decisiones porque si no este país corría el riesgo de ser rescatado y por tanto de iniciar un proceso muy nefasto para la vida de todos los españoles. Por lo tanto tuvimos que tomar decisiones que iban en contra del ideario socialista. Eso ha sido producto de un partido político que está, como usted comentaba y demás. No, viene producto de un presidente del gobierno que se ve abocado a tomar unas decisiones que él mismo no quiere tomar, ¿no? Pero bueno, claro, hay cuestiones que cuando uno preside un país, cuando uno está en la sala de máquinas, pues hay veces que no toma las decisiones que tiene que tomar o que quiere tomar. A su izquierda hay partidos en que se presentan las elecciones. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde es el rival del PSOE? ¿La derecha del PP o la izquierda de IU, Podemos o el movimiento del 15M? Si es que el 15M está englobado en esa izquierda, que igual ustedes movilizan a los posibles votantes del 15M. Yo, más que fijarme en cuál es y va a sonar a topicazo, pero que de verdad, le soy sincero, no lo es. A mí, más allá de que un partido sea el enemigo del Partido Socialista o a nivel electoral o a nivel político y tal, no me gusta hablar de eso. A mí me gusta hablar de políticas. Y ahí sí que abiertamente hablo de enemigos. Y cuando hablamos de políticas enemigas, hablamos, y lo digo abiertamente también, de las políticas que el Partido Popular a nivel europeo ha ido tomando a lo largo de los últimos 10 años en el Parlamento Europeo, donde han obtenido la mayoría en los últimos 10 años, en el Consejo Europeo, donde la gran mayoría de los gobiernos que componen el Consejo Europeo han sido de corte conservador o liberal, o en la Comisión Europea, el Ejecutivo de la Unión Europea, donde ha sido presidido por un conservador como el conservador portugués Durão Barroso. Esas son las políticas enemigas, ya no solo del Partido Socialista en el que milito, sino de mi persona. Yo abiertamente lucho contra esas políticas porque no creo en absoluto, y hay una cuestión también que creo que es incontestable: lo estamos sufriendo, lo está sufriendo Europa, que se está quedando atrás a velocidad de vértigo, y lo está sufriendo España, que no recibe las recetas mágicas de esas políticas conservadoras. El Parlamento Europeo que va a salir ahora va a ser votado en estados que ahora tienen mayorías de centro-derecha o que hay tendencias hacia el centro-derecha, donde ha sido encastigado, por ejemplo en Francia, en parte el Partido Socialista. ¿Es difícil conseguir la mayoría en Europa? ¿O cómo lo ve? Desde la perspectiva de aquí, vamos. Usted antes aludía a las encuestas. Yo intentaba no aludir a ellas. Tampoco lo voy a hacer ahora, ¿no? Porque hay que ser consecuente. Pero es verdad que ahora mismo lo que hablan las encuestas o el olfato que unos vamos teniendo cuando nos vamos moviendo por diferentes países de la Unión Europea es que el contexto está cambiando. Porque la gente se ha dado cuenta que las recetas conservadoras, las recetas de la austeridad, las recetas de bajar los servicios públicos a los ciudadanos, las recetas de apretar constantemente a los ciudadanos a través de impuestos para que eso luego no se vea reflejado en lo que son los servicios públicos, en una educación, en una sanidad, en una ley de dependencia, en unas políticas activas de empleo, no se ven reflejadas. Por lo tanto, hay algo que no les casa a la gente, a los ciudadanos europeos. Y en ese sentido yo creo que van a castigar a los partidos conservadores, y animo a hacerlo. Al igual que animo a hacerlo aquí en España. Porque ¿qué hemos recibido de la política del Partido Popular a lo largo de estos 2 años?
No ha mejorado de las 30 grandes magnitudes macroeconómicas e incluso microeconómicas, no hemos mejorado en ninguna. Hemos empeorado en todas, pero no eran ellos los que iban a arreglar esto. ¿No eran esas políticas de austeridad lo que iban a arreglar? ¿No está ensanchando la desigualdad, la brecha de desigualdad en España y en Europa cada vez más? Los más ricos, y los más pobres, y la clase media cada vez más pobre. Hay algo que no me casa aquí. Yo si fuera el PP diría que habría que esperar al final de la legislatura, pero como no lo soy, no voy a decir nada, pero parece que hay en el horizonte que hay brotes verdes de los que veía Zapatero también. Los brotes verdes, y eso fue un error del Partido Socialista y del presidente Zapatero. Atisbar o avisar de brotes verdes que no eran. Entonces, entiendo que hoy no se puede hablar de brotes verdes, no se puede hablar de una mejora económica en el país cuando la gente realmente no lo está percibiendo ni en sus bolsillos ni en sus vidas. Su candidato a las elecciones europeas, al presidente, es Martin Schulz, que ha hablado de lo que usted acaba de decir, de las políticas de austeridad que nos han ido apretando a los estados y apretando a los ciudadanos de Europa. Pero ¿cuál es la alternativa del programa del Partido Socialista? ¿Es a nivel estatal, español o a nivel europeo? ¿Cuáles son sus políticas? Bueno, hemos tenido la suerte y el trabajo que hemos hecho los socialistas europeos a lo largo de la última legislatura de ponernos de acuerdo en un programa común, de ponernos de acuerdo en un candidato común que por primera vez se va a poder elegir con una mayoría en el Parlamento Europeo para presidir la Comisión Europea. Es decir, entre estas tres instituciones, Comisión Europea, Consejo Europeo y Parlamento Europeo, vamos a tener la capacidad de, si ganamos la mayoría del Parlamento Europeo, conquistar la mayoría en una institución como el Parlamento Europeo y poner la cabeza del Ejecutivo Europeo. No es menor. Por lo tanto, animo a la gente que nos está viendo a participar en las elecciones europeas. En este aspecto, ¿qué ofrecemos los socialistas europeos? Bueno, yo le voy a decir dos ideas fundamentales, que para mí son fundamentales, desde el punto de vista economicista, pero también desde el punto de vista solidario y social. Porque creo que mi partido, cuestión y debate que estamos desarrollando cada vez más, y de esa cuestión me alegro, hablamos de redistribución de la riqueza siempre, pero y tenemos que incidir cada vez más en otro debate, es en cómo vamos a generar riqueza. Yo entiendo que la gente ya diga, no me digas que me vas a solucionar el problema, dime cómo lo vas a hacer. Y en ese aspecto estamos los socialistas ahora mismo. Estamos hablando de cómo generar riqueza. Y le voy a decir dos ideas, dos cuestiones, dos recetas que no solo vamos a defender ahora mismo que estamos en campaña electoral, sino que los grupos socialistas, los grupos socialdemócratas y el Partido Socialista Obrero Español ha defendido a capa y espada constantemente a lo largo de los últimos 5 años, que son los siguientes. Una, un impuesto a las transacciones financieras en toda la Unión. No es de recibo y usted lo va a entender y todos los que nos están viendo lo van a entender. No es de recibo que los que hacen transacciones financieras, que nosotros no estamos en desacuerdo con eso, no estamos en contra. Nosotros ya dejamos atrás el debate del marxismo en los años 70. Nosotros creemos en la economía de mercado. Lo que no creemos es en la explotación de la economía de mercado. No es de recibo que los que trabajan en lobbies financieros, los que tienen la capacidad de tumbar la economía de un país, las vidas de los ciudadanos que componen un país, no paguen una transacción financiera. No tiene ningún sentido. Paguen una transacción media, un impuesto medio. ¿De cuánto? Lo que sea, si eso ya habría que evaluarlo. Los expertos hablan de que con un impuesto medio, un tax medio, a esas transacciones se podrían recaudar casi sí, pero es que 200.000. Varían muchísimo. Si son un 5, un 10, un 15, un 20. No estamos hablando de bloquear las transacciones financieras. Tenemos sentido común. Vamos a estudiar cada una de ellas. Y claro que sí, y creo que los socialistas hemos demostrado a lo largo de nuestra historia y a lo largo de la gobernanza que hemos tenido en este país que somos gente con sentido común. Vamos a poner y abogamos por un impuesto medio a las transacciones financieras que nos permita recaudar más de 200.000 millones de euros en el seno de la Unión Europea. No tiene ningún sentido que la economía financiera haya crecido en los últimos 20 años un 70% acumulado cada año, no generando empleo, no pagando impuestos, y la economía productiva, la que genera empleo, la que paga impuestos, haya crecido al 2,5 o 3% los últimos 20 años. No es de recibo y no puede ser. No puede ser. Y la segunda idea, lucha frontal contra los paraísos fiscales y contra el fraude fiscal.
Se nos va más de 1 billón con B de Barcelona por el desagüe de toda la Unión al año. No, sí. Al año, por no luchar frontalmente contra esto. Fíjese, 200.000 millones por un lado, 1 billón por otro. Pero, si recaudáramos ya la mitad de eso, estaríamos hablando al año gobiernos socialistas, gobiernos liberales y gobiernos de derecha. Pues esto no es así. Bueno, no es así. Aquí ha habido fraude fiscal en los últimos 30 años permanentemente. No, contra el fraude, claro, no, sí, pero porque no se han hecho políticas realmente en contra de eso. Aquí en Francia, en Inglaterra, en Alemania... No miremos al pasado, miremos al futuro. Y miremos al futuro con compromisos concretos y reales. Son los que el Partido Socialista quiere llevar a cabo en una Unión Europea que se juega el futuro. Esto se dice siempre, Borja, en las elecciones y demás. No, es que ahora va en serio. Va en serio, porque Europa decide más del 70% de las decisiones que afectan en nuestro día a día. Creo que no es menor. Yo siempre se lo digo a los más veteranos, los que han construido la democracia. Usted seguramente haya ayudado a construir la democracia en este país. Y usted abogaba por construir y defender y conquistar democráticamente la plaza del pueblo español, que es el Congreso de los Diputados, que es donde se toman las decisiones, que es donde se tomaban antes todas las decisiones que afectaban a los ciudadanos españoles. Hoy ya no es solo el Congreso de los Diputados, ya no solo es en las autoridades de Burgos, o de Castilla y León, o de Madrid, o de España. Es en Europa, entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión Europea se deciden el 70% de las decisiones que afectan a nuestro día a día. Creo que es motivo más que suficiente para participar en estas elecciones, para participar activamente y para, como comentaba antes, intentar conquistar democráticamente las mayorías del Parlamento Europeo para luego conquistar las mayorías de la Comisión Europea. Me queda una pregunta porque nos queda un minuto. Hay más consenso en el Parlamento Europeo que en el Parlamento Español. De hecho, los partidos mayoritarios en el Parlamento Europeo yo creo que han llegado a un buen número de acuerdos a lo largo de esta legislatura, de estos 5 años de legislatura. Pasando a España, ¿cree que puede haber consenso alguna vez en el Parlamento Español para grandes temas que los ciudadanos necesitamos que haya ese consenso? Hombre, vamos a ver, el Partido Socialista creo que ha demostrado abiertamente que cuando se trata de asuntos de Estado abre la mano y abre el diálogo a todos los partidos hombre, con condiciones, pero esto es lo lógico, ¿no? Sí. Claro, o sea, abrir la mano o tener una tendencia al diálogo no significa aceptar todas las condiciones. Hay condiciones que son inaceptables. Pero como las condiciones son inaceptables por las dos partes, nunca llegamos a acuerdo. Sí, no, y es verdad que entonces hay que llegar a una mesa de entendimiento donde todas las partes cedan un ápice de sus pretensiones. Nosotros los socialistas creo que lo hemos demostrado históricamente, creo que eso es innegable y creo que en el futuro y en el presente lo estamos haciendo. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero, cuando llegó a la Secretaría General del Partido Socialista, ofreció pacto tras pacto con el gobierno y actualmente nuestro secretario general Alfredo Pérez Rubalcaba está ofreciendo pacto tras pacto al Partido Popular. Otra cosa es que la otra parte no quiera ceder un ápice en su mesa de negociación. Entonces es muy complejo. Claro, cuando uno lucha por una sanidad pública, porque se mantenga una educación pública y de calidad para todos los españoles, y el otro está privatizando la sanidad o intentando privatizar la educación o intentando privatizar, ya no intentando, y consiguiendo en diferentes cauces, aunque luego la justicia le diga lo contrario en la sanidad o incluso en la seguridad, es complicado llegar a un acuerdo de Estado que afecte positivamente al conjunto de los españoles. Pues muchas gracias, candidato. Queda un mes para las elecciones. Muchas gracias. Que tenga mucha suerte y mucha salud, porque las campañas electorales son muy duras. Sí, pero bueno, para eso estamos. Esperemos verle otra vez por aquí, ya como parlamentario europeo. Cuando quiera. Que alguna vez se dejará caer. Cuando quiera. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos la próxima semana.